y vamos a estar dando una enseñanza sobre lo que es la mayordomía, ¿verdad? Esta semana estamos ayunando y orando para ser buenos mayordomos de nuestras vidas físicas y espirituales, ¿verdad? La mayordomía se refiere a la responsabilidad de administrar o cuidar lo que Dios nos ha confiado, ¿verdad? Un mayordomo es como un encargado, es un empleo que tiene un cargo, ¿verdad? O es un administrador. Como hijos de Dios, ¿verdad? Una vez que nosotros, como hijos de Dios, una vez que uno elige ser discípulo de Jesucristo, la mayordomía no es opción. No te va a preguntar el Señor, ¿quieres ser mi mayordomo, verdad? No, porque a cada uno de nosotros el Señor nos ha confiado muchas cosas, dones, talentos, recursos, ¿verdad? Nos ha confiado el tiempo, nos ha confiado nuestro cuerpo, nuestra vida. El ser mayordomo del Señor no es una opción. Una vez que tú eliges ser parte del reino de Dios, cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, cuando tú dices yo quiero ser un discípulo de Cristo, la mayordomía no es una opción, es una responsabilidad. La mayordomía incluye nuestras vidas, nuestro tiempo, talentos, ¿verdad? Recursos y posesiones, ¿verdad? Todo con el fin de glorificar a Dios y servir a los demás. Todo lo que el Señor te ha dado, todos esos talentos, dice que a uno, en una parábola dice que le dio a uno, a otros 3 y a otros 5, ¿verdad? Y Él esperaba que se multiplicaran, ¿verdad? Y que fueran usados para edificar a otros. Así nuestro Padre, Él nos dio dones, nos dio talentos, nos dio recursos, nos dio posesiones, nos dio tiempo, nos dio muchas cosas y Él espera que nos tengamos un buen cuidado de cada una de esas cosas. Dice que con el fin de glorificarlo a Él, ¿verdad? Y servir a los demás. El don que Dios te ha dado para predicar o para evangelizar o para orar por los enfermos o para administración, para servir, todo, cualquier don que Él te dio, no te lo dio para que lo guardes, te lo dio para que lo uses. Los talentos, ¿verdad? Las personas que cantan, las personas que saben dibujar, las personas que saben cocinar, las personas que saben hacer algo con sus manos, que tienen una agilidad, ¿verdad? Que tienen una habilidad en ellos. El Señor te diseñó con esos talentos para que se usen en el reino de los cielos, para edificación de la iglesia, ¿verdad? Como aquellos que saben trabajar con sus manos, construir, pintar, ¿verdad? Dios ha puesto esos talentos para que los usemos. Y hay muchos hermanos que vienen y dicen, aquí están mis manos, aquí están mis talentos, úsenlos, ¿verdad? Yo sé electricidad, yo sé pintar, yo sé construir, yo sé trabajar madera, ¿verdad? Otras hermanas dicen, yo sé decorar, yo sé cocinar, yo sé limpiar, ¿verdad? Todo es un talento que Dios nos da con el fin de edificar, ¿verdad? Pero con esos talentos y con esos dones y con esos recursos, porque aún los recursos, Dios a veces te bendice, te da bendición, te abre puertas para un buen trabajo, para que haya bendición en tu vida, también es para que lo uses para el reino de Dios, para que seamos fieles en los diezmos y las ofrendas, pero para ir más allá, para decir, ¿sabes qué? Yo veo la necesidad de esta familia, yo voy a usar este dinero que el Señor me ha bendecido para apoyar esta familia, ¿verdad? Es importante usar todas las cosas que el Señor ha puesto en nuestras manos con responsabilidad, y eso es lo que hace una persona un buen mayordomo, ¿verdad? El fundamento de la mayordomía, ¿verdad? Bíblica, es la creencia de que Dios es el dueño de todo, ¿verdad? El Señor primeramente es dueño de nosotros, ¿verdad? Nosotros no somos de nosotros mismos, nosotros no nos formamos a nosotros mismos, mas Dios es nuestro Señor, nuestro Hacedor, el que nos formó y el que nos dio la vida, ¿verdad? Y que nosotros somos solo administradores. Todo lo que hay en esta tierra, todo lo que hay y su plenitud, dice el Salmo, es del Señor. Nada es de nosotros. Cuando llegamos desnudos, ni con ropa nos mandó el Señor para que no nos adueñáramos de esa ropa, ¿verdad? Cuando llegamos, el Señor nos mandó desnudos, y cuando nos fuimos, nos visten, pero
pero nos vamos sin nada, ¿verdad? Entonces nosotros somos solo administradores de lo que hay aquí en esta tierra, ¿verdad? Se nos ha dado el privilegio y la responsabilidad de administrar sus posesiones con diligencia y fidelidad. El Señor espera que todo lo que Él deposite en tus manos, ya sea un talento, ya sea un don, ya sea un recurso, ¿verdad? Ya sea algo que Él ponga en tus manos, Él espera de ti que tengas responsabilidad para manejarlo. Que primeramente estés consciente de que tienes y que estás responsable de ese talento, de ese don, de ese recurso. Y segundamente, que sepas que eres responsable de administrarlo, ¿verdad? Y que lo tienes que hacer, dice, con diligencia y fidelidad. La diligencia es muy importante en el reino de Dios, ¿verdad? La hormiga es bien diligente. Si la hormiga no trabajara todo el verano para juntar ese alimento que pone en sus bodegas, morirían todas las hormigas en el invierno, ¿verdad? Porque ellas no pueden salir en ese tiempo a buscar alimento. La diligencia es importante en el reino de Dios, porque todo don y talento que te dio el Señor lo debes administrar diligentemente, sin descuidarlo, sin ser negligente, sin dejarlo tirado, sin olvidarlo, sin no usarlo, sin usarlo de mala manera, ¿verdad? Tristemente a veces queremos usar el don o el talento a nuestra conveniencia. A muchas personas que tienen un gran talento dicen, no, es que sin mí no funciona. Pero no, hermano, se me puede levantar a cualquier persona y hacer eso de la misma manera o mejor que tú, ¿verdad? Porque no solamente reparte talentos a una sola persona. Hay personas que tienen talentos que ni siquiera ellos saben que tienen, ¿verdad? O si no, el Señor no tiene ningún problema en dárselo, porque ¿qué le dijo a ese siervo que le dio un talento y no hizo nada, verdad? Se lo quitó y se lo dio al que ya tenía 10, porque le dio 5, lo multiplicó a 10, y este siervo negligente, el único talento que Dios le dio, no lo usó, no lo administró, y quiso el Señor, se lo quitó y se lo dio a otro. Y por eso vemos a esas personas que están llenas de talentos, de virtudes, que hacen aquí, hacen allá. Dios los usa en todas las áreas. ¿Por qué? Porque se han dispuesto para el Señor, para ser diligentes, ¿verdad? Entonces, también la fidelidad viene acompañada con la mayordomía. Tú no puedes ser un buen mayordomo si no eres fiel. Yo me fijaba cuando era más joven, muchacha, niña, que yo veía las novelas, ¿verdad? Como buena instrucción que nos daban nuestras mamás, veíamos novelas. Y yo me fijaba los mayordomos que tenían en las casas de los ricos, ¿verdad? Que eran bien diligentes, que hacían todo a la perfección para que esa casa funcionara, ¿verdad? Y eran bien fieles con los dueños de las casas, que les daban cuenta de todos y no se salían de las casas. Ellos tenían sus días libres, y en sus días libres ellos tomaban el tiempo, pero de ahí en fuera toda la semana servían a esos ricos, a esas personas de esas casas, ¿verdad? Cuando más el reino de Dios, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a ser mejores que esos mayordomos terrenales? Nosotros tenemos que ser diligentes en las cosas de Dios. Si Dios te puso en una obra, si Dios te dio un ministerio, tienes que ser diligente con lo que Dios te ha puesto. Si el Señor nos ha puesto solo a barrer, pues a barrer y a barrer y a barrer desde allá hasta acá, ¿verdad? Si el Señor nos ha puesto a estar siempre pendiente de la casa del Señor, ¿verdad? Que te estorbe ese petalito que está en esa silla, dice, ay, lo voy a quitar, ¿verdad? Hay cosas que el Señor nos ha confiado y nos ha puesto como mayordomos, ¿verdad? Y también somos mayordomos de nuestras familias, ¿verdad? Pues también ese es el lugar más importante donde debemos ser diligentes, ¿verdad? Llevar una casa en orden, llevar una casa que sirva al Señor, ¿verdad? También dice aquí, Dios es nuestro dueño y posee todo lo que tenemos, nuestro dinero y riquezas, dones y talentos espirituales y nuestra existencia, dice. Entonces nosotros no somos dueños de nada. Si en este momento el Señor nos llama a su presencia,
todo lo que andamos ahí batallando que para pagar o que ya pagamos o que decimos es mío, 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 se queda, hermano. No podemos llevarnos nada. Lo único que nos vamos a llevar, ¿verdad?, es lo que hemos acumulado allá en el cielo, ¿verdad? Todos estos recompensas que el Señor ya tiene preparada para nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros no somos dueños de nada. Dios espera que empleemos estos recursos que nos da según su multiforme gracia para trabajar para su reino, ¿verdad? El propósito de Dios por el cual nos dio esos talentos, esos dones, esos recursos, es con el propósito de que los usemos en su reino, ¿verdad? Dice, ¿cuál es el concepto de la mayordomía, verdad? El concepto de la mayordomía es que hay responsabilidad y no propiedad, ¿verdad? Tú tienes un don, no, yo con mis dones, me voy a otra iglesia con mis dones y talentos. No, Dios te ha dado dones y talentos y eres responsable de ellos, pero no son tuyos. No es responsabilidad, no propiedad. Dice, la Biblia enseña que todo lo que tenemos es de Dios y nosotros somos simples administradores o mayordomos de esas cosas, ¿verdad? Es como los que, yo hace mucho trabajaba en una Arco EMPM, y yo era la manager, ¿verdad? Y todo lo que estaba ahí estaba bajo mi responsabilidad, pero yo no me podía ni comer ni un jato sin pagarlo, ¿verdad? Tenía que dar cuentas claras. Ahí se hacían auditorías de todo, hasta de la comida que se preparaba, de todos los cigarros se contaban 3 veces al día, el dinero, había auditoría cada mes para comparar las ventas con lo que había un físico. Y todo eso teníamos que dar cuenta los manejadores, los administradores, ¿verdad? No era mío, o sea, a mí me pagaban un sueldo para administrarlo, pero no era mío. Y así es en las cosas de Dios. Todo lo que el Señor te da no es tuyo. Él te está dando esos privilegios de manejar esos dones y talentos y esos recursos, pero no son tuyos. La fidelidad es otro concepto en la mayordomía. Un buen mayordomo administra los recursos de Dios con fidelidad, diligencia y responsabilidad, buscando el bien de todos, ¿verdad? La fidelidad es muy importante en todo, ¿verdad? El Señor es el primero que nos pone el ejemplo de la fidelidad, ¿verdad? Dice que su fidelidad es grande, que no se compara con la fidelidad de Dios, ¿verdad? Entonces, así como Él es fiel con nosotros para despertarnos, Señor, para proveer, para no dejarnos de su mano, así debemos ser nosotros fieles con lo que Él nos ha puesto en las manos, ¿verdad? Y dice que junto con eso va la diligencia y responsabilidad. Una vez más, renombrando la diligencia y la responsabilidad, de que la diligencia no se pueden dejar las cosas tiradas, y la responsabilidad es de que se dan cuentas por esas cosas. Otro concepto de la mayordomía es glorificar a Dios. La mayordomía implica usar nuestros recursos y talentos para honrar a Dios y hacer su voluntad, ¿verdad? No te da el Señor el don para que tú te luzcas, para que te quieras lucir, dicen por ahí. No, el Señor te ha dado a veces talentos para cantar, el don de predicar, el don para servir, pero no para que te luzcas, no para que digan, no, yo soy la miluso, yo todo lo puedo. No, el Señor te ha dado esos dones y talentos para honrar a Dios y para hacer su voluntad, ¿verdad? Si el Señor quiere usar tu don en una área, ahí lo vas a usar, no para que nada más lo tengas guardado. A veces el Señor nos pasa por procesos, ¿verdad? Y ahí es donde Él activa dones, ¿verdad? Cuando pasamos procesos de enfermedad o de enfermedades crónicas y que el Señor nos sana, el Señor te da un don más alto de fe, ¿verdad? Y no lo quiere para que simplemente estés callada o apagada. Quiere para que tú lo uses para administrarlo a otras personas, a otros enfermos, a personas que en este momento necesitan una palabra de fe. Otro concepto de la mayordomía es servir a los demás, ¿verdad? Cuando eres un buen mayordomo, ¿verdad? Volviendo a los mayordomos de las casas de los ricos, ¿verdad? El mayordomo se asegura de que todos los de la casa sean servidos, ¿verdad? Cuando se levanta esa persona y hace el desayuno, hace para toda la familia.
cuando lava la ropa de toda la familia que sirve, ¿verdad? Entonces aquí en la obra del Señor es lo mismo, ¿verdad? Cuando se prepara, cuando hacemos un servicio para los demás, no vamos a hacer acepción de personas, ¿verdad? Los recursos y talentos que Dios nos ha dado deben ser usados para ayudar a los demás y construir el reino de Dios, ¿verdad? A veces va a haber personas que necesitan ayuda para llenar una forma, y si tú eres buena para llenar forma, tú vas a decir, mira hermana, ven, yo te ayudo, ¿verdad? Yo voy contigo, yo te traduzco, ¿verdad? Si Dios te ha dado el privilegio de hablar 2 idiomas, o mira, tú no manejas, hermana, yo te voy a llevar, ¿verdad? Estos son los talentos que están usándose para beneficio de otros, ¿verdad? ¿Cuántas veces a veces vienen ancianos aquí y tienen sus casas y necesitan que se les arreglen un liqueo, y si aquí hay un plomero, tal vez el hermano te dé una ofrenda, pero no lo hagas por lo que te pueda dar, hazlo porque Dios te dio un talento para servir a los demás, ¿verdad? Claro, no le vas a ir a construir toda la casa y no le vas a cobrar, pero un favor, ¿verdad? Para eso son los talentos, para que se usen en servir a los demás, ¿verdad? Y parte de ser un buen mayordomo es usarlos para eso. Otro concepto de la mayordomía es rendición de cuentas. Vamos a rendir cuenta por cada talento y don que nos dé. A veces nos enorgullecemos, yo tengo tantos talentos, yo hago esto, lo otro, aquello y aquello, ¿verdad? Pero entre más se te da, más se te va a dar cuenta, se te van a pedir. Eso es lo que tienes que tener en conciencia, que cada don que el Señor te ha dado, que cada don que está activado en ti, vas a dar cuentas cómo lo usaste, y si lo usaste. Como digo, muchas veces tenemos dones y los tenemos escondidos, o no dejamos que el Espíritu Santo los active porque no tenemos comunión con Él, porque no estamos orando, no estamos no nos estamos sometiendo a Dios, no estamos en una área espiritual donde el Señor pueda usar esos dones. Pero dice que los dones son irrevocables, ahí están, no te los va a quitar el Señor, pero sí te va a pedir cuentas, te va a decir, hija, tú tenías don para orar por enfermos y nunca te paraste en un hospital. Aún la gente de la iglesia sabías que había enfermos ahí y ni siquiera te dignabas a irlos a visitar, a poner las manos y a orar por ellos. Ni siquiera, ni cuando a veces te hacían llamados para ir a visitar a enfermos, lo hacías, ¿verdad? Aún la gente que estaba ahí en tu iglesia, que sabías que estaba enferma, nunca levantaste esa oración por ellos. Vamos a rendir cuenta por cada recurso, por cada talento, por cada don, ¿verdad? Como decía, los recursos a veces Dios nos bendice con un propósito de que seamos unos pilares de bendición en las obras. Sabemos que la obra es de Dios y que el Señor nunca va a dejar que no se haga finanzas para pagar todo lo que involucra una obra, pero es responsabilidad de todos aquellos que estamos confiando en el Señor, que estamos congregándonos a aportar para la obra, ¿verdad? Y como dice, al que más le da, más le demanda, ¿verdad? No es lo mismo el que gana 100 al que gana 1000 a la semana, pero es la fe la que va a hacer que esa persona dé de acuerdo a la palabra, ¿verdad? En sus diezmos y ofrendas, y que esos recursos sirvan para edificación de la iglesia y para servicio de lo demás. Entonces vamos a rendir cuentas de todo. Dios te va a decir, ganabas 5,000 al mes y dabas $100 a la semana, al mes. ¿Cómo está esa cuenta, verdad? O yo te edifiqué con estos talentos y ahí estuvieron nuevos, nunca los usaste. Vamos a rendir cuentas. La mayordomía en todos los ámbitos, ¿verdad? Es un concepto que va a estar en todo, ¿verdad? No solamente en finanzas o en los talentos o en los dones. La mayordomía no se limita a las finanzas, sino que abarca todos los aspectos de la vida, incluyendo nuestro cuerpo, nuestro tiempo, talentos y relaciones. Dios te va a pedir cuentas por cada una de esas cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que ser buenos administradores de todo, ¿verdad? Dice que hasta nuestro cuerpo, ¿verdad? Cómo lo vistes, cómo lo tratas, cómo te cuidas, ¿verdad? No estás, o sea, todo es un balance, la forma que comemos, lo que bebemos, ¿verdad? Cómo dormimos, todo es un balance, el tiempo, ¿verdad? ¿En qué estamos usando el tiempo, verdad? El talento, como decíamos, ¿cuántos talentos tienes y cómo los estás usando?
y las relaciones. Cada persona que el Señor te va a traer acerca de ti, te la trae con un propósito de que tú edifiques su vida. Algo va a hacer tú con tu vida, con la persona que te trae para edificarla, y especialmente cuando son personas nuevas, personas que no conocen. Si Dios te acerca una hermana, un hermano, es para que tú inviertas tiempo, inviertas tus talentos, tus dones en esa persona, ¿verdad? Aleluya. Entonces, la mayordomía es fundamentalmente la obra del Espíritu en nuestra vida, ¿verdad? Cuando aceptamos nuestra vida como dones, el Espíritu puede utilizarnos como instrumentos apropiados para difundir el Evangelio. Donde quiera que el Espíritu funcione, hay gozo. Los buenos mayordomos son siempre los portadores gozosos de las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Y unos ejemplos que vemos como la Biblia, cómo hubo esos mayordomos, podemos ver, por ejemplo, en Adán y Eva, ¿verdad? Cuando Dios les dio la responsabilidad de cuidar y cultivar el jardín, pero no eran de ellos, ¿verdad? No era de ellos, les dio responsabilidad de cuidarlo. También la parábola de los talentos que hablábamos, ¿verdad? Esta palabra que Jesús usó de los talentos para ilustrar la importancia de administrar los dones y recursos que Dios nos da, ¿verdad? Que a uno le dio 1, a uno 13, a uno 5, y cómo regresó el Señor y pidió cuentas. Pablo y su ministerio, Pablo vio su ministerio como una mayordomía, una responsabilidad de compartir el Evangelio con los demás. Todos somos llamados a evangelizar y todos tenemos la responsabilidad de llevar esta palabra de salvación a otros, ¿verdad? Entonces, debes de ser buen mayordomo de tu ministerio de evangelismo. También vemos otro ejemplo en el buen samaritano, ¿verdad? Mostró mayordomía al usar su tiempo y recursos para ayudar a un hombre necesitado. Muchas veces va a tomar tiempo y recursos. El que vayas tú por una hermanita, la recojas y la traigas a la iglesia, o la lleves a una cita médica, o a la corte, o a cualquier trámite, ¿verdad? O que simplemente la lleves a comer, ¿verdad? Si sabes que esa persona está pasando tristezas, que necesita palabra, que necesita una compañía, tienes que tener esta mayordomía como buen samaritano y poner usar lo que Dios te ha puesto en tus vidas, tu tiempo, tus recursos, para ayudar a otros, ¿verdad? En resumen, la mayordomía bíblica es un llamado a vivir una vida de responsabilidad, servicio y fidelidad, ¿verdad? Reconociendo que todo lo que tenemos es de Dios y que debemos usarlo para su gloria y el bien de los demás. Eso es ser un buen mayordomo. Los versículos bíblicos que nos respaldan la palabra esta mañana es Génesis 2:15, dice: y tomó el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara, ¿verdad? Ahí le dio el Señor a Adán una responsabilidad para ser mayordomo de ese huerto. Dice el Salmo 24:1: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, ¿verdad? Entonces aquí claramente nos dice la palabra que todo lo que vemos, que todo lo que tocamos, que todo lo que tenemos no es de nosotros, que es del Señor, y solamente somos responsables de manejarlo, de administrarlo. Aún nuestros hijos son prestados y nuestra responsabilidad es enseñarlos, educarlos, criarlos. Dice Lucas 16:10-13: el que es fiel en lo muy poco, también lo será en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco, también lo será en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el manejo de lo que es falso, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si no han sido fieles en el manejo de lo que es de otro, ¿quién les dará lo suyo? Nadie puede servir a los señores, porque o amará a uno y odiará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas, ¿verdad? Entonces aquí dice que cuando somos fieles en lo poco, vamos a ser puestos sobre más, ¿verdad? Entonces, Señor espera fidelidad de parte de un buen mayordomo en lo poco para que nos confíe en lo mucho, ¿verdad?
¿Cómo te va a usar Dios en algo grande si con algo pequeño no lo podemos hacer con fidelidad, ¿verdad? Y diligencia? Primera de Corintios 12, 8 al 10 dice: a uno es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por un solo Espíritu, a otro poderes para hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro hablar en diversos géneros de lengua. O sea, ahí vemos cómo el Señor reparte a cada uno un don, pero el Espíritu es el mismo Espíritu el que va a repartir todos estos dones, ¿verdad? ¿Para qué? Para edificación de la iglesia, para edificación de las personas. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? Si el Señor te ha llamado para evangelismo, usa tu don para evangelizar. Si te ha llamado para predicar la palabra, usa el don para predicar, ¿verdad? Hay dones que solamente te los ha dado a ti y a otras personas les ha dado diferente. Entonces no debemos codiciar el don ajeno, ¿verdad? Yo tengo el don de oración, de orar por enfermos, pero a mí me gusta el don que tiene el hermano, que es de ciencia, que es de sabiduría. Pues pídeselo al Señor, ¿verdad? Pero no se lo codicies a nadie, pero úsalo, ¿verdad? Dice que para que lo administremos. También Efesios 5, 15, 16 dice: por tanto tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿verdad? Aprovechar el tiempo en todo momento, usando esos dones, esos talentos para edificar la iglesia, el reino de Dios, a los demás, porque dice que los días son malos, todo se está poniendo peor cada día, y si nosotros no usamos los dones para ministrar a los de aquí adentro y a los de afuera, ¿verdad? Entonces no estamos aprovechando el tiempo. Y sobre eso también vamos a dar cuenta como mayordomos del Señor, como tarea, ¿verdad? Estudien Mateo 25 del 14 al 30, es la parábola de los talentos. Vean o lean, muchos los hemos leído, lean otra vez y vean cómo el Señor nos puede ministrar. Y vamos a estar orando por los blancos de oración, ¿verdad? Para que sellemos este ayuno,